Nada la situación económica del país, que como usted sabe es complicada, con inflación alta, con, bueno, con noticias buenas y malas, el dólar disparado, los bonos que caen, el riesgo país que aumenta. eh, la única relativa buena noticia de los últimos días fue la aprobación del Fondo Monetario para seguir otorgando los dineros comprometidos, 4.000 millones de dólares que le van a llegar al gobierno argentino, al Estado Nacional, pero sin cambiar las pautas que se habían acordado a nivel, por lo menos a nivel anual. Puede haber algún permiso para la coyuntura inmediata. Lo concreto es que la situación económica está extremadamente vinculada a la situación política. Es decir, la política influye, eh, podríamos decir, de manera determinante en la marcha de nuestra inestable economía. Bueno, vamos a hablar de este tema con el representante de analítica, consultora muy conocida, Ricardo Delgado. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, nosotros por aquí, esperando que hagan un gasoducto desde Vaca Muerta que se había prometido desde hace mucho tiempo y que sigue dando vueltas, pero más allá de eso, observando con cierta preocupación la situación estructural de la economía argentina. Sí, sin duda, yo creo que el afer del gasoducto muestra de alguna manera los errores de la gestión económica, nada más ni nada menos que un gasoducto para aliviar las cuentas externas en un breve tiempo, digamos, y aliviar esta escasez estructural de divisas que tiene la economía argentina y que no se ha podido de alguna manera lanzar ya, digamos, en más de 2 años. Y esto creo que marca de alguna manera a modo de detalle lo que es hoy la gestión y la política económica. Una política que está muy loteada, muy fragmentada, en donde claramente la fractura expuesta dentro del propio gobierno está haciendo mucho daño. Ujú. Está jugando de manera determinante esta situación, ¿no?, de quiebre interno dentro del gobierno en las decisiones económicas que parecen no tomarse con la firmeza que habría que hacerlo, y también muchas veces se ve que se avanza y después se retrocede prácticamente sin ninguna explicación, y escuchamos algunas definiciones que ciertamente nos llaman la atención. Nosotros estamos aquí sentados sobre un potencial energético muy grande. Neuquén es la provincia de producción de energía más fuerte que tiene la República Argentina, y escuchamos declaraciones, por ejemplo, de la vocera presidencial diciendo que la ausencia de gasoil está motivada por el aumento de la producción, del aumento de la actividad industrial, y la verdad es que nos cuesta trabajo mantener la calma frente a este tipo de, de opiniones, ¿no?, o de declaraciones. Eh, Así que no sé hasta qué punto usted ve cómo esta cuestión energética no se resuelve y afecta de alguna manera también esta inestabilidad estructural de la economía argentina. Claramente, si la Argentina no resuelve su déficit energético y que, como bien vos decís, lo puede resolver rápidamente con las señales adecuadas. Miraba el otro día la evolución del empleo privado en las provincias argentinas y veo que Neuquén es una de las que tiene una mayor dinámica en términos de empleo privado que digamos está estancado a nivel nacional desde hace más de una década, ¿no? En alrededor de 6 millones de puestos de trabajo, lo que indica básicamente, digamos, que la creación de trabajo en la Argentina, la modesta creación se da en los sectores informales, en los sectores más vulnerables. Digamos, pensaba justamente y lo vinculaba con esto que decía la vocera, ¿no? Esto de construirse un relato falso
que si bien es cierto que ha habido una recuperación en los últimos, yo te diría, en el último año, en materia económica y en materia de necesidades energéticas, justamente lo que decíamos al principio, la incapacidad, la fractura política está haciendo que el Banco Central pierda reservas y no haya gasoil, digo, para ponerlo en términos bien concretos. Entonces digo, me parece que la Argentina no está condenada a vivir en estas condiciones. Si cambiamos el modo de gestionar la política económica y la política toda, en primer lugar, podríamos estar en una situación mucho mejor. Bueno, usted ha hecho referencia recientemente a esta situación y lo acaba de mencionar del Banco Central, ¿no? Que creo que históricamente está en una de sus peores coyunturas, si no me equivoco. El Banco Central ingresa ahora en un momento estructuralmente deficitario de divisas. En la segunda parte del año, siempre al desaparecer sobre todo la liquidación de la cosecha de soja y sus derivados, mayoritariamente, eh, empieza a tener dificultades para acumular reservas y de hecho pierde reservas cuando uno mira hacia atrás qué fue lo que pasó en la historia en la segunda parte del año. El problema es que esto ya se empezó a ver en este mes, en junio. El Banco Central está perdiendo reservas, incluso en un mes en donde estacionalmente e históricamente debería estar ganando reservas, o acumulando dólares, para ser específicos. Creo que de vuelta estamos entrando en una coyuntura, en un segundo semestre en que el dólar se va a volver más escaso, las señales del mundo no son favorables. Esto que está pasando también en los mercados financieros locales es reflejo de lo que sucede también en el mundo, en donde hay una desaceleración global con temores cada vez más fuertes y firmes de recesión, suba de tasa de interés para atender la suba de la inflación, de los precios en los países centrales, condiciones que obviamente a la Argentina y a ningún país digamos, sea emergente, lo beneficia. Siempre hay una fuga hacia el dólar, una fuga hacia la calidad, y eso hace que también la poca vinculación externa que tengamos en materia financiera se resienta. Por eso me parece que es muy relevante en esta segunda mitad del año que el gobierno actúe con seriedad, con profesionalismo, dando señales claras de cuál es el objetivo, limite, restrinja todo lo que pueda la crisis política y de esa manera evitar una crisis. Ricardo, observamos en estos días también, en el marco de esto que decís, ¿no? Del el gobierno, la discusión, la grieta, declaraciones de la vicepresidenta Cristina hablando de un festival de importaciones. ¿Qué significa eso? Y la pregunta es si efectivamente hay que restringir o cerrar o disminuir las importaciones que entran al país. Lo que estamos viendo es que producto justamente de los incentivos que esta política económica genera en aquellos que tienen pesos, en el último año y medio, todo aquel excedente de pesos, tanto de empresas como de familias o consumidores, personas físicas, tendió a dolarizarse. Y tenemos, digamos, limitaciones para dolarizarlo. Claramente no podemos comprar libremente dólares, ni las empresas, ni las familias, y en consecuencia se trata de adelantar, por ejemplo, en el caso de las empresas, importaciones de piezas, maquinarias, digamos, materias primas que se necesitan y que están por encima de las necesidades vigentes o actuales de producción. Eso lo hemos visto, o sea, las importaciones se han acelerado. Un año y medio atrás estaban en torno a los 4.500 millones de dólares. Hoy el último número fue 7.800 millones de dólares. O sea, crecieron más de 3.000 millones por mes las importaciones en un año y medio. Esto es un dato que hay que mirarlo y no es culpa digamos, del empresario que mira la realidad o del consumidor o de la familia que mira la realidad y dice, yo quiero, como veo una brecha tan grande, comprar dólares baratos. Que es también lo que hace algún consumidor que, por ejemplo, compra electrodomésticos. Está comprando dólares digamos, de manera barata en un sentido, porque en ese electrodoméstico, por ejemplo, hay chapa importada, para ponerlo en caso concreto. Entonces, lo que vemos es un fuerte aumento de importaciones y como decía algún cantautor hace muchos años, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El Banco Central no tiene dólares suficientes para poder atender a esa demanda actual de importaciones.
Con lo cual, me parece que lo que vamos a ver en este último semestre, esta segunda parte del año, en este semestre que estamos empezando, vamos a ver una mayor restricción, más complejidad todavía para acceder a los dólares del Banco Central, tanto de parte de las empresas como de las personas. También se habla y escuchamos de todo el tiempo de la palabra devaluación, una palabra que genera mucho temor y que genera incertidumbre. Ahora la pregunta es, con la inflación en los niveles que está, hay una devaluación encubierta, lo que no se hace por un lado se hace por el otro. ¿Esto funciona así? Bueno, la brecha de alguna manera está explicando eso, ¿no? Que hay una brecha cambiaria del orden del 80-90% con relación a los dólares financieros, al contado con liqui o al MEP, o incluso con el dólar blue. Lo que está indicando es bueno, que el dólar oficial está relativamente atrasado. ¿Cuán atrasado está? Difícil saberlo en estas condiciones. Si se aplicara una política económica sostenida desde la política, un dato no menor, ninguna política económica se aplica en vacío, siempre se aplican en condiciones políticas determinadas, y la política influye absolutamente y determina la calidad de esa política económica. El dólar podría estar en otro nivel. No lo está justamente por todo esto que venimos planteando: fractura política, un gobierno que está fracturado, roto en términos de sus componentes básicos de coalición, y en consecuencia esto de alguna manera impacta en las variables financieras y económicas. Eh, ¿Puede decirse que la próxima medida económica contundente y positiva que puede haber en el país serán las elecciones con un eventual recambio de gobierno, Ricardo? Falta mucho todavía, falta un año y medio, casi Pero un año y ¿hay medio. posibilidad de que haya alguna solución económica antes de eso? A mí se me hace difícil pensar un gobierno que llegue en estas condiciones sin crisis al acto eleccionario, por lo menos a las PASO de agosto del año que viene. Me parece que va a ser necesario por lo menos aplicar lo que yo vengo planteando ya hace tiempo, una estrategia de contención de daños. Si no hay un programa económico sostenido desde una política que sea, digamos, visualizada como creíble, digo, y este gobierno ya va a ser difícil que pueda armar, justamente por su propia fractura interna y por sus propios errores no forzados, armar el capital político necesario para poder sostener un programa económico nuevo, un programa económico que nos saque de esta condición. Ahora, sí puede y debería aplicar una estrategia de contención de daños. Básicamente, tratar de evitar una explosión, una crisis de acá al fin de su gestión. Esto tiene un elemento a favor, a mi juicio, y es que existe un acuerdo con el fondo. Yo no soy de los que cree que los acuerdos con el Fondo Monetario ayudan a las economías, pero en este contexto es la única hoja de ruta, el mapa, un mapa posible dentro del cual uno puede balizar las decisiones económicas, porque ese acuerdo, ustedes saben, contiene metas fiscales, metas monetarias, metas de acumulación de reservas. Entonces, si eso se cumple, si eso de alguna manera el gobierno, que es un desafío enorme, ¿no? Argentina no ha cumplido ninguno de sus 22 programas con el fondo, pero si el gobierno trata por lo menos de dar la señal de que va a querer cumplir ese acuerdo, me parece que puede evitar una crisis. El segundo elemento, no menor, y con esto termino, es administrar de manera más racional las reservas escasas que tiene, sobre todo en esta segunda parte del año. No, le decía si entiendo que también el acuerdo con el fondo incluye el tema tarifario, ¿no? La readecuación de tarifas. Eso entiendo impacta también en la inflación, o sea, genera inflación, o sea, es parte del círculo vicioso. Exacto, el acuerdo en el corto plazo, el acuerdo con el fondo en el corto plazo es inflacionario, porque te dice, tenés que devaluar más rápido, o sea, tenés que llevar la inflación, llevar la devaluación del dólar oficial a los niveles de inflación, cosa que no viene haciendo el gobierno todavía, y además, como bien vos decís, ajuste de tarifas. Ambas cosas están siendo flexibilizadas por el fondo, porque de hecho
el dólar no se está ajustando a la inflación Y las y tarifas. además el esquema tarifario en las condiciones actuales, además de precios internacionales de la energía, vale la pena decirlo, hoy el precio de importar energía es 3 veces superior al que teníamos el año pasado y en consecuencia los subsidios va a ser muy difícil que puedan bajar por lo menos sensiblemente, o los aumentos tarifarios deberían ser de una magnitud imposible de aplicar en estas condiciones sociales de la Argentina. Entonces, en el corto plazo, efectivamente, el acuerdo con el fondo es inflacionario y esto va a hacer que probablemente la inflación en el año esté en torno al 70-75% allá por diciembre. Si las cosas funcionan bien, si las cosas no funcionan bien, la inflación puede ser más alta y eso obviamente va a generar una situación mucho más compleja para la familia. Si, si hoy el presidente de la nación eh, marca el teléfono de Ricardo Delgado en privado, ¿no? En privado, y le dice, Ricardo, ¿qué tengo que hacer? ¿Usted qué le responde? Esto que acabo de decir, evitar una nueva crisis, evitar una explosión y eso exige tomar algunas medidas que son muy claras, a mi juicio, ¿Cuáles serían? que son cumplir con el programa con el fondo, ponerse de frente ante la sociedad y decir, este es nuestro programa económico y vamos a avanzar en estas metas, vamos a avanzar en estos compromisos, vamos a tratar de evitar todo lo posible en este contexto internacional, los desvíos. Vamos a tener en el corto plazo, vamos a ver que la inflación en el corto plazo no va a bajar, pero vamos a con esto garantizar de que no se acelere. Pensemos que hace un año, no, como nota al pie, y ya termino la hipotética pregunta, como nota al pie, el año pasado, a un año atrás, la inflación proyectada estaba en torno al 35-40%. Hoy estamos hablando del doble, en un año. Entonces, cuidado, la inflación se ha convertido en un personaje cada vez más complejo, cada vez más grande. Tenemos inflación crónica hace más de una década en la Argentina y en los últimos 5 años una inflación muy elevada. Año tras año, si uno no se pone a trabajar sobre ella, la inflación te lleva puesto. Digo, no vamos a una hiper, no vamos a un estallido inflacionario en estas condiciones, por múltiples razones. Pero no nos dejemos convencer porque la inflación es algo que se va a modificar o a resolver mágicamente o de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, y el segundo elemento le diría, presidente, trate de ordenar de manera más eficiente el uso de los dólares escasos en el Banco Central y ahí hay que trabajar con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Economía, por supuesto, y el propio Banco Central, en una estrategia que, digamos, de alguna manera asigne dólares escasos a las actividades, básicamente a las actividades productivas. Y una de las actividades centrales productivas que la Argentina necesita es la del gas y petróleo. Sí, el contexto internacional, la guerra, puntualmente la guerra de la invasión rusa a Ucrania, genera obviamente una ola expansiva. ¿Cuál es su análisis a nivel económico mundial y el impacto en Argentina? Bueno, la salida acá hay un elemento que se agrega, que es la guerra, pero ya veníamos viendo una salida de la pandemia en donde la demanda crecía más rápido que la oferta. De hecho, hay una enorme cantidad de sectores, el de microchips es quizá el más paradigmático, pero en muchos sectores hay faltantes de oferta. O sea, la oferta creció menos rápido, más lento que la demanda, en la salida de la pandemia. A esto se agrega, obviamente eso generó problema de precios, problema de costos logísticos, los costos logísticos, los fletes, uno lo ve incluso en las cuentas del Banco Central, los fletes en la Argentina han crecido de una manera notable de un año al otro, y esto justamente es producto de la recuperación económica post-pandemia, en donde la demanda crece más rápido que la oferta. Eso genera tensiones inflacionarias. Ahora se suma la guerra. La guerra aumenta los precios de las principales commodities, obviamente del gas y del petróleo, por ser Rusia un proveedor central a nivel global, y también de los granos, porque el trigo ucraniano fija precios en el mundo. Entonces, al no existir esa oferta, o al estar muy limitada, evidentemente la suba de precios internacionales también realimenta una inflación que ya venía gestándose y que rápidamente difumina y se disemina en todos los sectores. Entonces vemos
alta inflación por lo menos un par de años más en el mundo. Vemos una desaceleración global con riesgos de recesión cada vez mayores. Lo está diciendo el propio presidente de la Federal Reserve, de la Reserva Federal de Estados Unidos, un claro choque con el presidente Biden, digamos. Y el presidente del Banco Central se pelea con el presidente de la Nación en Estados Unidos, en donde Biden obviamente como político dice no va a haber recesión, pero las condiciones y que los analistas cada día ven más posibilidades de una recesión en Estados Unidos, que es obviamente una mala señal a nivel global. Muy bien, Ricardo. Te agradecemos muchísimo este aporte para AM550 y Canal 24/7 y para, por supuesto, Pórtense Bien. Gracias. Les mando un gran abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bueno, 11:56 es la hora y el panorama es tan grave, ¿no? Pero como venimos dosificando la gravedad de las cosas en este país, ya el componente emocional de la sociedad argentina lo tiene como descartado. Como que se naturaliza, ¿no? Está naturalizado. Sabemos que estamos en medio del quilombo y no nos preocupa demasiado. El efecto, claro, es difícil decir qué efecto real y concreto va a tener todo esto en nuestra sociedad. Pero lo que sí podemos decir es que lo que dice Delgado, lo que dice Rubén Boschi, lo que dice Crodestaico, lo que dice cualquier analista con mayor o nivel rango de conocimiento acerca de tal o cual especificidad, todo va camino a una especie de estallido del que no sabemos la magnitud, el alcance que va a tener, pero que va a suceder inexorablemente. Entonces, estamos en esa situación y no estamos tan preocupados. Entonces, no sé si esto servirá para bien o para mal. Esta anestesia que nos damos antes de que suceda realmente el corte del bisturí, disimula el efecto del corte, pero el corte se hace y la herida después hay que curarla y sanarla. Bueno, vamos a ver, por eso mi pregunta acerca del componente político de toda esta situación que está marcado por el tema de las elecciones. ¿Por qué? Y porque es la elección la que va a decir si vamos a seguir con esta política que tenemos ahora o si va a cambiar con otro gobernante, con otro sector gobernando la Argentina. Entonces, bueno, habrá que ver si en este camino hacia esas elecciones se hace todo pelota antes de las elecciones o aguanta hasta... A mí lo que me queda de lo que dice Ricardo Delgado es que tendríamos que tratar de aguantar. Aguantar. No le da crédito, digamos. No va a haber solución, pero puede haber aguante. No le da crédito por una cuestión de confianza, de confiabilidad del gobierno, de que pueda generar un cambio, un cambio de política económica que genere realmente consecuencias positivas. Sí, entonces, constructivas. Exacto, apuesta a, bueno, aguantemos. La ambición máxima parece ser aguantar. Soportar. Sí, aguantar, soportar. Bueno, nosotros hemos aguantado bastante bien las 2 horas de programa que ya llegan a su fin. Así que el sábado que viene nos volvemos a encontrar acá. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias, Rubén. Nos vemos el próximo sábado. Chau.